señores, bienvenidos. Programa de viernes relajado para conocer historias de vida, para pensar sobre cuestiones que no tienen que ver con la coyuntura, con la noticia del día. Y la primera nota, la nota central del programa, tiene que ver con uno de los emprendedores más interesantes por su historia, por las cosas que se le ocurren, más interesante de la Argentina. Eduardo Constantini, gracias por venir. Tengo 1.000.000 de preguntas y media hora. No, gracias a vos. Eduardo, la primera pregunta, con el mayor de los respetos, ¿la hiciste o la heredaste? Yo lo hice todo, pero heredé algo mucho más valioso, ¿no? Que fue la educación. Y yo tuve mi madre y mi padre. Mi padre era una persona muy preparada, con 2 carreras, que amaba el trabajo, era un apasionado. Y mi madre era una mujer más reflexiva, ¿no? Trabajando todo el día, porque éramos 3 hermanos, pero una mujer como más ensimismada, ¿no? Que tiene una fortaleza interior. Todos mis tíos profesionales, mi abuela, que quedó viuda cuando mi padre tenía 8 años, educó a todos sus hijos, todos recibidos. Entonces ¿Cuáles eran las 2 carreras que siguió tu papá? Abogacía y contador público. Eduardo, ¿cómo te ganaste los primeros pesos por vos mismo? Yo primero obtuve un trabajo, yo estaba en mi primer año en facultad, y que era en un instituto que controlaba al personal de seguros y reaseguros, y luego también empecé a hacer una contabilidad con mi padre. Estuve 6 meses haciendo la contabilidad de un escribano que nunca le pagó, entonces yo no cobré nada. ¿No cobraste? Yo quería matar a mi padre porque era, en vez de obligarlo a que le pague, mi padre era muy político. Y después también, ya trabajando con mi hermano Rodolfo, me escapaba un poco y empecé a vender primero unos bolsos de plástico y después unas bufandas. ¿Vendías bufandas? Y a su vez trabajaba en la parte administrativa, ¿no? Contable. ¿Dónde vendías bufandas? En la calle Santa Fe. Correteaba las bufandas. La primera vez que empecé a corretear, que vendía unos bolsos transparentes, fue un 24 de diciembre a la mañana. Se vendió muy bien. Claro, Navidad. Para el día de Navidad. Y entonces después le entramos en la temporada de invierno, con las bufandas, entonces yo las correteaba el sábado, cobraba los cheques algún día de la semana, y el sábado a la mañana también a veces iba a comprar la lana, y si las tejíamos, me acuerdo, un punto Morley, ¿no? Ahora, genial. Ahora, a diferencia de otros pibes de tu edad, decidiste invertir la que juntaste en irte a estudiar afuera. ¿Esto es así? Sí, porque yo siempre había aspirado con ir a estudiar afuera, admiraba enormemente a Inglaterra, me gustaba mucho la economía y bueno, la economía nació en Inglaterra, ¿no? Como historia del pensamiento, Adam Smith, David Ricardo y a su vez en la edad moderna Keynes, John Maynard Keynes. Entonces tenía esa admiración y prefería una universidad inglesa antes que una universidad americana, que tal vez fue un error, no viéndolo así en perspectiva. Entonces apliqué a distintas universidades y la verdad es que yo quería ir sobre todo a Harvard, Oxford o London School of Economics y no me aceptaron, me rechazaron de una y me aceptó una universidad en Norwich, University of East Anglia, y fui sin conocer nada, es un poco como una cita ciega, ¿no? ¿Y cuál fue el primer negocio que te salió bien? Bueno, entonces yo en realidad, yo precisamente ahorré $25.000 para ir a hacer este máster, ¿no? De esos $25.000, parte fue un bonus en el trabajo que me dio mi hermano y parte, la verdad, fue una especulación financiera en la Argentina. Yo tenía todos mis amigos que estudiamos economía y entonces seguíamos la macro. Entonces cuando volví, que me quedaban $8.000, cambié el auto porque mi hermano Enrique me había hecho de goma mi auto. Entonces me quedé con $4.000.
y tuve que empezar a trabajar nuevamente con mi hermano, que yo no quería. Yo quería trabajar como economista, pero en la función pública se pagaban $200, $300. Yo tenía ya 3 hijas, era imposible. Si tenías 3 hijas y $4.000 de ahorro. Sí, y un departamento comprado, ¿no? Entonces, bueno, retomé con mi hermano y mis amigos, varios amigos míos ya tenían una posición económica en un año, hicieron una posición importante. Y entonces yo me especialicé en la parte financiera, en el grupo, y yo era como un observador del comportamiento de los mercados, del riesgo país, del proceso político, y también seguía mucho el valor de los inmuebles, de los departamentos, los terrenos. ¿Sabías dónde comprar, qué barrios iba a poner bien? Esto de lo que habla todo el mundo ahora, que es entender una propiedad como una inversión y no como una vivienda, por entonces no era tan común. Sí, lo que pasa es que la Argentina, primero que estaba aislada del mundo, y después la Argentina se comportaba en forma ciclotímica, y generalmente un cambio de gobierno y un cambio de ministro de Economía gatillaba un proceso de estabilidad prometido que era percibido como tal. Entonces, el dólar bajaban las tasas, subían los bonos públicos, subía la bolsa, subían los Y para el buen inmuebles, observador estaba la posibilidad de hacer negocios. en todos esos mercados. Después lo que ocurría lamentablemente era que ese programa que el gobierno de turno ponía en práctica tenía sus inconsistencias. Entonces uno tenía que ir leyendo en qué medida esas inconsistencias iban creciendo, y entonces saber retirarse de todos los mercados, era todo al unísono. Generalmente se gatillaba la crisis con una corrida hacia el dólar. Claro. Generalmente había déficit fiscal, subían los precios, empezaban las huelgas y empezaban las subas, por ahí había subas de sueldos generalizadas, las cuentas del gobierno no daban, se le cortaban los préstamos al exterior. Entonces, toda esa situación, cuando empezaba a aumentar el dólar ganaba todo. Caían los valores de los departamentos en dólares, caía la bolsa, los bonos bajaban, y lamentablemente el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, que prometían que no iban a devaluar, lamentablemente terminaba con cerrar el mercado de cambio, la devaluación, cambio de ministro. Y vos ibas leyendo atentamente los hechos. Claro, entonces yo hacía eso, yo iba observando ese comportamiento, ¿no? Entonces cuando el riesgo empezaba a aumentar, entonces yo me retiraba de todo. Y cuando se producía un cambio de gobierno y entraba un ministro de Economía que era muy bien visto, entonces ahí inmediatamente todos los dólares que tenía los transformaban enseguida en pesos, de la noche a la mañana, ¿no? Era pasar del dólar a pesos en el momento justo y viceversa. Sí, viceversa. Y así fuiste armando un capital. Sí, y aparte yo era agente de bolsa, entonces también asesoraba a clientes, entonces también cobraba comisiones. Pero ¿qué pasa? Me había transformado en una cuenta corriente. Es decir, yo tenía mi plata y en cualquier momento podía pasar toda liquidez y tener toda la plata en un banco, digamos. Pero no había hecho nada físico, ¿entendés? No sentía que era una actividad especulativa. O sea, el país, si vos hacías una lectura inteligente, te llevaba a premiar el hecho de que tuvieras liquidez. Aparte, las tasas generalmente eran muy altas, pero la persona que estaba en la producción era castigada y el que seguía esta estrategia era premiada. ¿Entendés? El ahorrista era premiado y el empresario era castigado de alguna manera. Y esa ductibilidad te da el mayor resultado. Y bueno, yo fui navegando en eso, pero yo quería de alguna manera desarrollar algo en el mundo de la economía real. Entonces en la década del 90 yo emprendí, comencé con la actividad, con los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Aparte que yo ya había, mi historia es muy larga, yo ya en la década del 80 ya había comprado una participación de Banco Francés con parte de mi patrimonio, y como esa tenencia de Banco Francés, yo la tenía como una tenencia estructural a largo plazo, independientemente de estos vaivenes. O sea, vos estabas tranquilo, habías invertido más o menos bien, y ahí viene uno de los emprendimientos que
más conocemos. ¿Cómo se te ocurre Nordelta? Bueno, en realidad, yo en el año 91 acrecenté mi tenencia de banco francés, que era un regalo, y pasé a ocupar la vicepresidencia del banco francés y el grupo de control de un banco que tenía un prestigio, el banco privado más prestigioso de la Argentina. Y lo había comprado muy, muy barato. En el mismo año compré en un remate público un terreno en la zona de Catalinas de 1 hectárea que se podían construir 100.000 metros cuadrados. Que lo compré también, para la época era muy barato. O sea, el primer emprendimiento grande de desarrollo inmobiliario es este que me estás contando ahora. Claro, que son las torres de consultatio, que en ese momento lo compré a $180 de promedio de incidencia al metro cuadrado, y eso se lo cambié a una firma por un edificio terminado. Entonces, con 18 millones de dólares, nos hicimos de un edificio de 25.000 metros cuadrados, de 25.000 metros propios, que cuando se terminó de construir valía más o menos 55 millones, una cosa así, ¿no? 3 veces más casi. Sí, y entonces en la década, lo que restaba de la década del 90, luego a ese mismo desarrollador le recompramos parte del terreno, hicimos una segunda torre, y en el año 97 hicimos una asociación con Nordelta, Sociedad Anónima, y compramos la mitad de Nordelta, le inyectamos la liquidez necesaria y empezamos a desarrollar Nordelta. En el año 98, 99. ¿Y a quién se le ocurre Nordelta? En realidad, Nordelta tenía una concepción de una ciudad-pueblo global, que eso viene de la mano del ingeniero Julián Astolfoni, que es un gran visionario, un hombre realmente muy valioso y muy interesante. Y nosotros nos conocimos, tuvimos muy buena sintonía y coincidimos inmediatamente que Nordelta había que desarrollarla como un proyecto urbano integral. Y en todo caso modificamos algo un poco, lo que se llama la densidad, es decir, bajamos la densidad, bajamos cantidad de edificios, si querés. Probablemente hayamos aumentado también los espacios verdes, espejos de agua. Y entonces completamos o perfeccionamos un master plan e hicimos el lanzamiento en el año 99, que tuvo muy buen recibimiento. A pesar que eso era un concepto que no existía en la Argentina, la gente confió muchísimo y nos compraron como en el pozo, si querés. O sea, si llovía no podías entrar a Nordelta. Y lanzamos un barrio, la Alameda, y luego lanzamos Castores, y después dimos vuelta a la fracción, y entonces logramos el acceso de la Panamericana, y bueno, y ahora hemos cumplido 10 años en Nordelta y viven unas 13.000 personas. Ahora, Eduardo, disculpa que te interrumpa. Las ideas para invertir, para desarrollar, las ideas para apostar y para mantener, ¿te surgen con la naturalidad que lo vas contando? ¿A vos te parece? Digo, hay una cosa así de mirada, así como el cocinero prueba y sabe que el tuco está a punto, digo, hay como una habilidad personal que tiene un GIF, algo que hace que vos mires para allá y te parezca que sí, que efectivamente es negocio. ¿Te surge naturalmente? Porque claro, vos me contás, yo pensaba, compré a $180 el metro cuadrado, hicimos un edificio, no sé, costaba 18 y después costó 55 millones de dólares, lo contás con una naturalidad que es asombrosa y es genial, pero digo, para vos es así, te fluye naturalmente entender dónde hay un buen negocio. Por supuesto que uno se equivoca. Yo lo que yo hago es, tomo proyectos en los cuales yo me siento cómodo. Yo me siento cómodo con aquellos proyectos en donde son proyectos de primera línea, o son departamentos muy bien ubicados, o son oficinas muy bien ubicadas, o son ciudades, pueblos muy bien ubicadas estratégicamente, con buen acceso, con una escara y los espejos de agua y los colegios que convocás. Hay una serie de convergencias donde vos tenés una mirada estratégica y donde vas juntando cosas dentro de las cuales está la parte estética y de diseño. Entonces vos tenés
en los desarrollos inmobiliarios yo le presto mucha atención a la localización, a la calidad constructiva y el diseño, y después al tipo de producto, o sea, el tipo de casa, el tipo de departamento, la distribución del departamento, el tamaño, ¿no? Los costos, el costo de entrada, de valor de la tierra, el costo de la construcción, y mirás un poco la macro. Por supuesto, la macro, según la longevidad del proyecto, la podés llegar a leer más o menos. Por ejemplo, Nordelta, que es un proyecto a 25 o 30 años, Sí. no podés leer la macro. No, claro. De hecho, Nordelta tuvo una paliza importante con la crisis enorme del 2002, después vino la crisis de hace un año y medio. Entonces, vos ahí lo que tenés que hacer es desarrollar proyectos con una solvencia patrimonial importante, cosa que si se deja de vender por la macro, vos puedas aguantar hasta que el ciclo se revierta para bien, ¿no? Dentro de ese contexto a veces Ahora, te equivocás, sí, claro. y tenés que dar marcha atrás, digamos. Ahora, Eduardo, antes de ir al corte, porque después del corte vamos a hablar del Malva, ¿cuándo aparece en tu vida el vínculo con el arte? Hay un momento entre la bufanda y Nordelta en el cual seguramente tomás contacto con ese mundo extraordinario que es el mundo del arte. ¿Cuándo ocurre esto? Y más o menos en la época de las bufandas, o sea, yo cuando tenía 20 y pico de años, porque yo en realidad tengo sin duda un espíritu de coleccionista, que no sé dónde salió, porque yo cuando era chico empecé a coleccionar palomas, después empecé a coleccionar estampillas. Palomas, Sí, yo tenía un palomar, en tu casa. sí, tenía el jardín de casa y me acuerdo que compré un buchón, que es un tipo de paloma, que te trae otras palomas, No. ¿no? Son esas palomas grandes con un buche grande. Entonces vuelan arriba del palomar y traen otras palomas. No puedes, para veces tener mucha suerte, cosa que me pasó una sola vez, me trajo una paloma mensajera, que son mucho más valiosas. Entonces la paloma, yo cazaba la paloma porque tenía un cajón, viste como ves en los dibujitos, Sí, sí, con sí. el palito y una Sí. cuerda. Entonces esperabas que la paloma entra ahí, ¿no? Entonces después le sacaba las plumas y durante 2 semanas la paloma no podía volar mucho. Le dabas de comer y ya cuando la paloma le crecían las nuevas plumas, que ya podía volar, como vos le habías dado de comer durante 2 o 3 semanas, ya se te quedaba, ¿no? Y ese es... entonces yo coleccionaba palomas, iba Un malcriado. aumentando. No me imagino a mi madre aceptando eso ahí. ¿Qué edad Pero ni tenías se daba por- cuenta qué mi edad madre, tenías porque por eso era en un entonces? jardín y las palomas giraban en el aire y dormían ahí. ¿Qué edad Yo tenías, tenía un por hermano ejemplo? mío que tenía un gallinero, tenía el palomar ahí. Sí, gallinero era súper habitual, por otra parte. Era otra ciudad y otra cultura. Ahora, ¿qué edad tenías cuando las palomas? Y tendría más o menos 10, 11, 12 años. Ah, chiquito. Bueno, de cómo este coleccionista de palomas terminó siendo el dueño del Malva después del corte. En minutos, el adelanto del libro del que va a hablar el país. Yo estoy avanzando en su lectura, es extraordinario porque cuenta en escala humana lo que implica la mafia de los medicamentos en Argentina, la historia de pacientes que fueron mal atendidos por esto y el entramado profundo de esa mafia que de verdad complica la vida cotidiana de miles y miles de argentinos. Es un libro súper recomendable, Remedios que Matan. Enseguida vamos a hablar de eso. Eduardo, de nuevo, gracias por estar con nosotros hoy. Me quedan 3 preguntas finales. La primera de las preguntas. La revolución de los ricos, la promesa de dar, este movimiento de los millonarios americanos que dicen vamos a dejar la mitad de lo que tenemos para fundaciones, para obras solidarias. ¿Es posible en Argentina? ¿Va con la idea de los millonarios argentinos? ¿Es más difícil de hacer acá? Es más difícil, por diversas razones. Bueno, primero, uno no puede donar más del 20% de su patrimonio fuera de la familia, de los herederos naturales, por ley. ¿Por ley? Por ley, o sea que ahí ya empezamos mal.
Segundo, acá no existe la cultura tan desarrollada de la responsabilidad social y el rol de la sociedad frente a la persona. O sea, yo creo que la cultura anglosajona le da más importancia a la sociedad. No digo que le dé más importancia a la sociedad que a la familia, lo que quiero decir que uno tiene como una responsabilidad y un valor hacia la familia, y también uno considera que la sociedad tiene un valor. En esta cultura, por ejemplo, el americano típico se debe más hacia la comunidad, a la sociedad. Y a su vez el Estado reconoce un rol protagónico en las familias y en las empresas. Y aparte el Estado, a través de políticas de desgravación impositiva, premia que el sector privado oriente recursos al desarrollo de instituciones muy valiosas, como por ejemplo bibliotecas, universidades, colegios, museos, ¿no? Importantes centros hospitalarios, centros de investigación de distintas enfermedades. Y aparte muchas veces se lo ve al Estado, a los funcionarios, comprometidos con entidades privadas, incluso trabajando codo a codo para lograr el éxito de esas instituciones. Yo siempre saco el ejemplo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que la ampliación salió 750 millones de dólares, y el alcalde de Nueva York, creo que ellos pusieron 75 millones de dólares, pero además ayudaron en la campaña de recaudación. Entonces yo creo que acá los políticos deberían tener la inteligencia de convocarnos, porque encima el déficit nuestro en materia de salud, en materia de vivienda, de nutrición, la calidad de nuestros colegios, etcétera, etcétera, es mucho mayor. Entonces ahí hay como un cortocircuito. Los políticos, en vez de agarrar, asociarse a los líderes empresarios y a las familias líderes y convocarlas para que los ayuden, lo privado, yo creo que desde lo público, lo privado se lo ve como algo, en todo caso, o distinto, lejano, y muchas veces sospechoso, ¿no es cierto? Entonces hay como un conjunto de cosas. Y por otro lado nosotros, los argentinos, pensamos que si cumplimos con la familia, ya cumplimos con toda nuestra responsabilidad. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero no, está bien, pero yo lo vivo a través del Malva, lo vivo a través de la Fundación Nordelta, y es difícil sacarle plata a la gente, ¿eh? O sea, son unos amarretes. Los ricos argentinos son amarretes. Pero no. Guarda que no solamente a nivel de los ricos, porque uno precisamente en la comunidad cada americana, uno de su lugar podría, claro. Ve en los distintos niveles socioeconómicos cómo la gente está más comprometida. Existe una cultura, como digo, de responsabilidad social más desarrollada que la cultura latina, ¿no? Que es mucho la familia, ¿no es cierto? Ahora, Eduardo, la última. Del mismo modo que en ese lugar que era un pantano, visto una ciudad y hoy es Nordelta, que ya tiene algo muy loco, ¿no? Digo, tiene edificios en un lugar donde en teoría la gente iba para estar lejos de los edificios, y a su vez hay verde, muy loco lo que sucede con Nordelta. Para nosotros que vimos ese terreno anterior al Malva, el Malva en sí mismo es algo extraordinario, no solo por la belleza arquitectónica del edificio y por las muestras atractivas que tiene, sino por su existencia. Es el Malva, en poco tiempo consiguió su lugar simbólico también en la ciudad. Pero seguramente vos cuando lo mirás lo ves por la mitad, porque donde viste el pantano viste una ciudad. ¿Qué le falta al Malva para que sea como vos querés? Le faltan, desde el punto de vista edilicio, tenemos que tratar de lograr la ampliación por debajo de la Plaza Perú. Yo creo que toda institución tiene que tener un programa de crecimiento. Todo, una universidad, un hospital, un museo, no se puede quedar en el tiempo. Si vos tenés un edificio que no crece, la colección exhibida no puede crecer. Los programas de educación, los programas de exhibición, ¿no es cierto? Y vos en una institución tenés que tratar de ir aumentando el impacto social a través del tiempo. Pero le falta algo todavía más grave al Malva, y es lo que remite a la primera pregunta que me hiciste vos. Me resulta muy difícil congregar familias con una posición de liderazgo
y con una posición financiera sólida, que se integre al directorio del Malva para cuando yo no esté, el Malva tenga una conducción independiente y un grupo plural de familias, personas y o empresas que cumplan con la misión del Malva. Porque vos, un museo lo tenés que pensar a 200 años. Y si el Malva depende de una estructura familiar, yo tengo 7 hijos, 8 contando a Yuri, que es como una hija mía, la hija de mi mujer, las generaciones pasan. O sea, el MoMA, yendo al MoMA nuevamente en Nueva York, fueron fundados por 3 mujeres millonarias que hicieron en un piso de un departamento de Manhattan, y hoy el MoMA es el museo más importante de arte moderno del mundo. La cantidad de familias que lo integran, ¿no? La cantidad de artistas que donan obras, o sea, tiene una apoyatura. Entonces es muy importante a este tipo de entidades que haya una apoyatura social y que se desteten y se independicen totalmente del fundador. Entonces ahí sí sería perfecta la realización del Malva. Y para cerrar, si todo sale bien, así como el MoMA empezó en un departamento de Manhattan, historia que yo conozco, pues me interesó siempre, y terminó siendo esto que es, ahora reformado de nuevo, todo el tiempo se transforma. Si todo sale bien, ¿cómo va a ser leído el Malva en 50 años? El Malva yo creo que en 50 años podría estar en el interior del país, podría estar en el exterior. Le ofrecieron al Malva instalarse en París, nos donaban el terreno, podría estar en Miami, como mucho arte latinoamericano. Pero siempre con la función de... Siempre con la latinoamericano y contemporáneo. Claro. Entonces el Malva no tiene que ser solamente... Y después acá ir creciendo continuamente. Es un museo como el Museo Nacional de Bellas Artes. No importa que sea privado el que lo administra. Lo que importa es la calidad de la administración. Señores, bienvenidos, programa de viernes relajado, para conocer historias de vida, para pensar sobre cuestiones que no tienen que ver con la coyuntura, con la noticia del día. Y la primera nota, la nota central del programa, tiene que ver con uno de los emprendedores más interesantes por su historia, por las cosas que se le ocurren, más interesantes de la Argentina. Eduardo Constantini, gracias por venir. Tengo 1.000.000 de preguntas y media hora. No, gracias a vos. Eduardo, la primera pregunta, con el mayor de los respetos, ¿la hiciste o la heredaste? Yo lo hice, todo. Pero heredé algo mucho más valioso, ¿no? Que fue la educación. Correteaba las bufandas. La primera vez que empecé a corretear, que vendía unos bolsos transparentes, fue un 24 de diciembre a la mañana. Se vendió muy bien. Claro, Navidad. Para el día de Navidad. Y entonces después le entramos en la temporada de invierno con las bufandas, entonces yo las correteaba el sábado, cobraba los cheques algún día de la semana, y el sábado a la mañana también a veces iba a comprar la lana, y si las tejíamos, me acuerdo, un punto Morley, ¿no? Ahora, genial. Ahora, a diferencia de otros pibes de tu edad, decidiste invertir la que juntaste en irte a estudiar afuera. ¿Esto es así? Sí, porque yo tuve mi madre y mi padre. Mi padre era una persona muy preparada, con 2 carreras, que amaba el trabajo, era un apasionado. Y mi madre era una mujer más reflexiva, ¿no? Trabajando todo el día, porque éramos 3 hermanos, pero una mujer como más ensimismada, ¿no? Que tiene una fortaleza interior. Todos mis tíos profesionales, mi abuela, que quedó viuda cuando mi padre tenía 8 años, educó a todos sus hijos, todos recibidos. Entonces ¿Cuáles eran las 2 carreras que siguió tu papá? Abogacía y contador público. Eduardo, ¿cómo te ganaste los primeros pesos por vos mismo? Yo primero obtuve un trabajo. Yo estaba en mi primer año en facultad, y que era en un instituto
que controlaba al personal de seguros y reaseguros. Y luego también empecé a hacer una contabilidad con mi padre. Estuve 6 meses haciendo la contabilidad a un escribano que nunca le pagó, entonces yo no cobré nada. No cobraste. Yo quería matar a mi padre porque era, en vez de obligarlo a que le pague, mi padre era muy político. Y después también, ya trabajando con mi hermano Rodolfo, me escapaba un poco y empecé a vender primero unos bolsos de plástico y después unas bufandas. ¿Vendías bufandas? Y a su vez trabajaba en la parte administrativa, ¿no? Contable. ¿Dónde vendías bufandas? En la calle Santa Fe. Yo siempre había aspirado, con ir a estudiar afuera, admiraba enormemente a Inglaterra. Me gustaba mucho la economía y bueno, la economía nació en Inglaterra, ¿no? Como historia del pensamiento. Adam Smith, David Ricardo y a su vez en la edad moderna Keynes, John Maynard Keynes. Entonces tenía esa admiración y prefería una universidad inglesa antes que una universidad americana, que tal vez fue un error, no viéndolo así en perspectiva. Entonces apliqué a distintas universidades y la verdad es que yo quería ir sobre todo a Harvard, Oxford o London School of Economics y no me aceptaron, me rechazaron de una y me aceptó una universidad en Norwich, University of East Anglia, y fui sin conocer nada, un poco